Gracia y paz sean dadas a cada uno de ustedes, amados hermanos, amigos que ahora mismo se están conectando a la Escuela del Espíritu. Desde acá, desde Quito, Ecuador, damos la más cordial de las bienvenidas y esperamos que el Señor vaya añadiendo cada día una medida más de Él, de su gracia, de su paz en nosotros. Sabemos y confiados estamos de que el Señor está edificando a su iglesia y nosotros somos parte también de ese cuerpo, de esa iglesia que el Señor está edificando cada día de nuestras vidas. Por lo tanto, somos muy agradecidos al Señor por habernos tomado en cuenta, agradecidos al Señor porque cada uno de nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo por la gracia de Él, nada más que por su gracia. Así que esperamos que usted en este tiempo sea también añadido una medida más de su gracia y paz. Vamos a empezar dando gracias al Señor. Padre, te damos muchísimas gracias. No nos cansamos de expresar nuestra gratitud al Señor, nuestro agradecimiento constante, permanente al Señor. Sabemos que somos y tenemos una vida que no es nuestra, no nos pertenece, mas es una vida tuya, la vida misma de Cristo el Señor en nosotros. Somos extremadamente agradecidos. Si no nos cansamos jamás de expresar nuestra gratitud, nuestro agradecimiento al Señor, la vida que tenemos, la salud que tenemos, la luz que tenemos, que cada día vaya en aumento, para que nos vaya guiando, dirigiendo a través del Espíritu Santo de Dios, que está en nosotros, que mora en nosotros, que a Dios le ha placido hacer habitación en cada uno de sus hijos, de su iglesia, de su pueblo, y que nosotros podamos ser extremadamente agradecidos en todo tiempo, dándote gracias. Sabemos que tú nunca nos dejas ni nos dejarás, sino que cada día añades una medida más de Cristo y que esa revelación sea permanente en nuestras vidas para que descubramos por el Espíritu, cada uno de tus hijos, sepamos lo que el Señor nos ha concedido por su gracia en la cruz del Calvario, hace 2000 años atrás. Por lo tanto, te pedimos que tú seas fortaleciendo a tu pueblo, Señor, seas animando a tu pueblo y que tu iglesia, Señor, sea animada, levantada en estos tiempos, en medio de tanta oscuridad, en medio de tanta crisis, en medio de tanto alboroto que hay en el mundo. Señor, que la gracia de Dios nos acompañe en todo momento. Oramos por aquellas personas que están atravesando situaciones difíciles, que tú, Señor, vayas consolando y animándolas cada momento. Esa es nuestra oración en esta hora y siempre, Señor. Te agradecemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. En el libro de Hebreos que estamos viendo, cómo el Señor le ha placido hacer morada en nosotros y que cada día el Señor quiere llevarnos a unos niveles mayores de conocimiento de su gracia y de su revelación también. En Hebreos capítulo 11, tomamos el ejemplo de Abraham, dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció
para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. El versículo 9 dice: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Es así como nosotros tenemos que estar viviendo y morando. Morando, dice, en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Siempre hablamos del Dios de Abraham, Isaac, Jacob. Nunca hablamos, y estaremos hablando de que nunca hablamos, ni oramos, ni vemos en la Biblia que habla acerca del Dios de Esaú. Y eso es muy importante. Dice, versículo 10, porque Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, Dios mismo. Él es el arquitecto y el constructor, como dice nuestro Señor Jesucristo: yo edificaré a mi iglesia. Entonces, Dios llamó a Abraham, porque tú y yo dijimos somos hijos también de Abraham, y Dios le dijo a Abraham: te voy a sacar de esta tierra que ves, para llevarte a una tierra que no ves. Y vemos que Abraham obedeció al Señor. Que cada uno de nosotros también, en todo momento, podamos obedecer al Señor. Hablamos o estamos hablando acerca de el mundo. Y dijimos que el mundo es todo un sistema anti-Dios, en contra de Dios, que se opone a Dios. Y dijimos que cada uno de nosotros, aún siendo creyentes en el Señor, también tenemos nuestro propio mundo. Es decir, un sistema de pensamientos, ideas que maquinan en nuestra mente o están maquinando nuestros pensamientos, y que muchos de esos pensamientos o ideas y acciones no son de Dios, sino que son de oposición al Señor. Lo que hablamos, lo que decimos, es nuestro mundo. Por ejemplo, cuando el Señor está hablando de que tiene que ir a Jerusalén y morir al tercer día, por ejemplo, Pedro le dice: no te acontezca tal cosa. Y usted y yo sabemos y conocemos la historia, que el Señor le dice: apártate de mí, mundo, me eres tropiezo. Eso es lo que le está diciendo el Señor a Pedro: apártate de mí, Satanás. Satanás no es sino el mundo, el sistema en el cual tú y yo vivimos. Mundo es todo aquello que se opone a Dios, que se interfiere en los caminos de Dios. Nuestro Señor Jesucristo tenía que ir a Jerusalén, padecer, ser muerto. Y Pedro, claro, no entendía, pensaba que le hacía un favor al Señor. Le decía: no tal cosa te acontezca. Y el Señor le dice: apártate de mí, mundo. Apártate de mí, Satanás. Satanás no es como mucha gente piensa, un hombre vestido con una pijama roja, que tiene un trinche. No. Satanás es todo un mundo, todo un sistema anti-Dios, en oposición a Dios, en oposición a los planes eternos de Dios. Entonces, Abraham,
cuando entró a Canaán, la herencia de él, recuerda que cuando el Señor saca a Israel de Egipto, la promesa era que entren a Canaán, no se queden en Egipto, no se queden a vivir en el desierto, sino que entren a Canaán, que es una sombra, un tipo, una figura de Cristo el Señor. Y entonces cuando Abraham pisó la herencia, vio las montañas, vio las ciudades, cuando vio todo eso, imagino que Abraham dijo, esto no es lo que Dios me prometió. Esto no es lo que Dios me dijo. Ahora, ¿por qué no era? Porque vio. Y esto es muy, muy importante. Dice en el versículo 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Entonces Abraham esperó una ciudad, y claro, cada uno de nosotros tenemos un shock en nuestra cabeza, una crisis en nuestros pensamientos. Esperó una ciudad, dice Abraham, esperó una ciudad cuyo fundador, arquitecto y constructor, nada más ni nada menos, es Dios. Esa es la ciudad. Mientras ha sido o hemos sido consumidos, atraídos, muchos han sido esclavizados, si se quiere, tragados por el sistema natural, por este mundo, a través de una voracidad que existe en el comercio, en la publicidad, en las noticias, de todas las cosas que tú y yo tenemos que tener o poseer. Es decir, nos hacen creer que somos algo o alguien mucho más importante. Si tenemos, si tienes, si habitas, si vives, si posees, entonces eso nos da un cierto nivel o estatus social. Entonces, todo tiempo nos habla de poseer o tener. Entonces, mientras tú y yo vivamos en eso, nos va a costar muchísimo, déjame decirte, te va a costar muchísimo entender a Dios. Esto es muy importante, porque muchos creyentes dicen, no entiendo. No entiendo a Dios, los pensamientos, los planes, lo que Él tiene para mi vida. Y claro, saben el versículo de memoria que así como son tan altos los cielos y la tierra, así son los pensamientos de Dios tan altos. No se puede entender. El mundo nos ha seducido tanto, las luces de este mundo nos han atrapado de tal manera que el creyente no pueda entender a Dios, porque Dios te está rescatando precisamente de un evangelio sensitivo. Escuche, un evangelio que funciona con los 5 sentidos, lo que vemos, lo que oímos, lo que tocamos. Mucha gente es afectada por lo que ve, mucha gente es afectada por lo que oye, mucha gente es afectada por lo que siente. Siento dolor, me duele tal cosa y espero de Dios un milagro, espero que Dios me sane tal dolencia, será ahora de la pie, mañana será del hombro, pasado mañana será de la espalda y todo el tiempo tendremos necesidades. Un evangelio sensitivo.
donde muchos creyentes están buscando el predicador famoso que sana, que libera, el predicador famoso que ora por las enfermedades, dolencias, etc. Un evangelio sensitivo que dice, si lo veo, lo creo. Un evangelio sensitivo que dice, si lo tengo, qué bendición, qué bendecido que soy, si lo tengo. Y acá Dios le dice a Abraham, te voy a sacar, escuche, de una parentela que ves, para darte una familia como las estrellas. Alza tu mirada a los cielos y cuenta las estrellas, si acaso puedes contar. Así será tu parentela, así será tu descendencia. Y todavía la sigues viendo. ¡Wow! Dice Abraham, ¿no es cierto? Es una parentela que no se ve, que está en todas partes del mundo. Tú y yo tenemos una parentela que posiblemente no lo ves, pero sabes que está o que existe en este mundo. Por ejemplo, el Señor nos ha permitido estar en ciertos lugares del continente y de otros continentes, y cuando me he topado con hermanos que por primera vez los veo, me parece que o pareciera ser que hace años o toda una vida nos hemos conocido. Esa es nuestra parentela que está en todas partes del mundo, que no lo vemos, pero que es nuestra parentela. ¿Por qué es nuestra parentela? Porque simple y llanamente conoce también al Señor. Entonces el Señor dice, te voy a sacar de tus parientes que ves. Así que tú y yo, si hemos creído en el Señor, también tenemos unos parientes, algunos parientes como tú, como yo, que en el mundo nos llaman locos, que no entendemos, no sabemos. Sí, entonces hay muchos parientes que tú y yo tenemos también locos. Entonces siempre hay alguien, ¿no es cierto?, en casa, en la pariente que tenemos, que vemos, locos, unos más locos que otros. Tenemos parentela, unos más raros que otros, etcétera, etcétera. Y yo le dije, te voy a sacar una familia que ves para meterte en una familia que no ves. Y Saulo de Tarso, si usted mira la historia de Saulo de Tarso, es el apóstol Pablo más tarde. Saulo de Tarso dice quien fue preparado por Gamaliel, un maestro de aquel entonces muy famoso, muy conocido, muy prominente. Y entonces cuando el Señor Jesucristo le aparece a Saulo en el camino a Damasco, que está en Hechos capítulo 9, vemos cómo Gamaliel quedó muy corto, a pesar de que estaba enseñándole acerca de Dios. Quedó muy corto, muy cortísimo frente a lo que el Señor Jesucristo le enseñó, le mostró a Saulo. Y así hay muchos maestros, como tú, como yo, posiblemente que quedamos muy cortos a lo que el Señor quiere revelarte, a lo que el Señor quiere también mostrarte. Si tú le pides al Señor cada momento que se te revele a través del Espíritu Santo, que el Señor se te revele a tu vida, y entonces nosotros quedaremos muy cortos, muy cortísimos frente a lo que estamos enseñando o diciendo. Entonces, recuerdas que Saulo de Tarso
Más tarde Pablo, el apóstol, le dice: ¿quién eres, Señor? Y Jesús, nuestro Señor, le dice: ¿acaso eso no te lo explicó tu maestro Gamaliel? ¿Acaso no te habló Gamaliel de mí? ¿Verdad? Se supone que Gamaliel era un maestro que sabía todo. Todas las teologías que existen no alcanzan ni alcanzarán para revelarte lo que Dios te quiere y te está revelando. Recuerdo que ya van a ser 40 años y desde que conocí al Señor empecé a estudiar, entré a unas facultades de teología, y ninguna facultad de teología me ha enseñado lo que ahora el Señor me está revelando a mí y a cada uno de ustedes. Tengo un doctorado y tampoco eso me alcanzó a que pueda enseñarme acerca de Jesucristo el Señor. Todo era acerca de la Biblia, esto es la Biblia, conocer pensamientos, pensadores muy famosos, muy ilustres. Recordaba que para tener una licenciatura, cierta licenciatura en teología, habría que leer por lo menos 5,000 hojas, páginas, tantos libros que no alcanzaría a entender una biblioteca, y ninguno de ellos enseñó o me enseñó acerca de Jesucristo el Señor como ahora o hasta ahora, a través del Espíritu Santo, que nos está y me está revelando a nuestro Señor Jesucristo. Entonces debemos dar siempre, como decíamos en la oración, gracias a Dios. Siempre, constantemente, nunca debemos dejar de agradecer al Señor por lo que Él es, por lo que Él hace, por lo que Él nos ha dado. Siempre agradecidos al Señor, extremadamente, exageradamente. Y no solamente cuando tenemos que alimentarnos o cuando nos sentamos a la mesa. Ahí en ese momento nos acordamos de que hay que dar gracias al Señor, sino que siempre debemos vivir agradecidos. Ese debe ser nuestro estilo de vida. Así como el orar no debe ser en tiempos, en momentos, en lugares, sino que nuestra vida debe ser una vida, un estilo de oración todo el tiempo, de agradecimiento al Señor todo el tiempo. ¿Por qué? Porque siempre estamos siendo educados por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo siempre estamos entrenados, y no en la vida natural, humana, no en la vida mundana, ¿no?, sino en la vida de Dios, en la nueva creación. Recuerden que Dios nos ha dado un espíritu y nos ha hecho espirituales para poder ser agradecidos, para poder ser entrenados, para poder ser madurados, para ser expertos. Recuerda que el Señor quiere que tú y yo seamos profesionales, y solamente esto se alcanza en el Espíritu, porque Dios habla de espíritu a espíritu. No habla a los hombres naturales, terrenales, sino a los hombres espirituales, ya que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces, esta es una enseñanza o una mentoría, y no para nuestra mente, sino que es una mentoría para la nueva creación. Somos creados en Cristo Jesús, nuevas criaturas creadas en Cristo Jesús, donde Cristo está siendo formado en cada uno de nosotros.
cada día, cada momento. Recuerden que el apóstol Pablo dice: hasta ahora sufro dolores de parto. No hasta ver los lugares llenos, repletos, donde mucha gente no hay un pie donde pisar, sino hasta que Cristo sea lleno o sea formado en cada uno de ustedes. Hasta que Cristo sea lleno en cada uno de ustedes, en cada creyente. Que cada creyente sea lleno del Señor. No solamente los predicadores, no solamente el pastor, no solamente el apóstol, el profeta, sino que todos los creyentes sean llenos del Señor o del Espíritu del Señor. Entonces, a Jesús, nuestro Señor, al conversar esto, generó una controversia, porque los discípulos todavía, cuando estaban con el Señor Jesucristo, no entendían absolutamente nada, porque todavía eran naturales, todavía el Señor no había estado resucitado, y en ellos, como sucedió más tarde, cuando nosotros nos fijamos en las epístolas, entonces el Espíritu Santo de Dios, cuando vino, les comenzó a enseñar todas las cosas. Pero esto es una progresión, esto no es automático, sino que es una progresión. En el libro de Hechos nos habla de una progresión. Recuerden, por ejemplo, ya después de que el Espíritu Santo de Dios vino, todavía Pedro y Juan subían, dice la Biblia, al templo a orar, como era de costumbre. Claro que sí, que sucedieron algunos milagros, como el paralítico a la entrada del templo, porque todavía no entendían, todavía no comprendían a plenitud lo que significaba el templo, que subieron ellos 70 años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ese templo de Herodes fue destruido. Lo que nuestro Señor Jesucristo anunció: no quedará piedra sobre piedra. ¿Para qué? Para que los discípulos y los creyentes no tuvieran una figura de templo físico construido por piedras muertas. Todo templo es construido con piedras muertas, es decir, este lugar donde nos reunimos, la casa donde vivimos, el lugar donde tenemos, es un lugar construido con piedras muertas, no se mueve. O piensa usted que la casa que usted vive le acompaña, el lugar donde usted vive le acompaña, está muerto, se quedó ahí estático. La casa de Dios está construida, dice la Biblia, dice el apóstol Pedro, con piedras vivas, que somos tú y yo. Y a Dios le ha placido hacer habitación, templo de Él, nosotros. Por eso dice el apóstol Pablo: somos templo del Espíritu Santo de Dios. Claro, si Dios habita en nosotros, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, somos morada de Él, somos templo de Él. Ya no hay lugar físico, sino que somos cada uno de nosotros. Eso más tarde entendieron los apóstoles como Pedro y Juan. Más tarde entendieron que la oración no era solamente subir al templo a las 3 de la tarde, sino que era todo el tiempo en el Espíritu, como dice el apóstol Pablo, orando al Señor en el Espíritu, alabando al Señor en el Espíritu, todo el tiempo. Es una vida en oración, una vida en alabanza, una vida en gratitud al Señor
todo el tiempo y no solamente momentos o tiempos en los cuales pues, tú y yo recibimos un favor, un regalo o recibimos un alimento, ahí entonces tocas orar, sino que todo el tiempo tenemos que vivir agradecidos. Entonces, dicen los apóstoles, cuando el Señor de Jesucristo les estaba enseñando acerca de que Él se va y se va al Padre, los apóstoles le dicen, y no sabemos a dónde vas. Claro, tiene sentido, porque si tú hubieras estado ahí, hubieras preguntado lo mismo. O te hubieras preguntado las mismas preguntas. ¿Y a dónde te vas? ¿Cómo es eso de que te vas y nos dejas solos, abandonados, tristes, desesperados? ¿Y ahora quién nos va a dar de comer? ¿Y ahora quién nos va a cuidar? ¿Verdad? Claro, sí va el proveedor, el que alimentó a más de 5,000 personas, el que dio de comer a más de 10,000 personas en otra ocasión, el que sanaba a los enfermos, el que pagaba los impuestos por los discípulos. Entonces, estamos diciendo que el Espíritu Santo del Señor nos da una mentoría, pero no es para nuestra mente. No es para conocer algo o saber algo, sino que es para nueva creación, de que tú y yo somos la nueva creación creados en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y dijimos que nuestro Señor Jesucristo, enseñando a los discípulos de que Él se va, claro, uno de ellos le dice, ¿a dónde vas? Tiene sentido, ¿verdad? Porque dijimos que nosotros habremos preguntado, si hubiéramos estado ahí, quizá lo mismo. Lo mismo. No es que tú estás allí, donde quiera que te encuentres, y te da vergüenza preguntar diciendo, ¿qué cosa no entiendo? Y tengo que preguntar. Y no voy a preguntar porque los demás, ¿qué pensarán de mí? Y hay mucha gente que no hace las preguntas. Vivimos en unas culturas en donde nos resulta complicado, difícil preguntar, hacer preguntas. Y sin duda alguna, si nosotros hubiéramos estado allí, haríamos las mismas preguntas, o peores quizá. Un pasaje que nos habla, por ejemplo, de las parábolas. El Señor en el día, en la multitud, enseñaba las parábolas a la multitud. Y claro, yo pienso que los discípulos también estaban ahí y no se atrevían a preguntar absolutamente nada, porque decían o pensaban, si preguntamos nosotros que estamos cerca de él, ¿qué pensará la gente? Y entonces no se atrevían a preguntar hasta que llegó la noche y estaban a solas, cuando nadie los veía. Entonces, uno de ellos, cuando nadie los ve, a la multitud, dice, bueno, ahora que estamos entre amigos, explícanos, ¿qué quisiste decir? Y nuestro Señor, como tenía tanta paciencia, comenzó a explicarles en detalle las parábolas. Usted tiene Mateo capítulo 13, por ejemplo. Entonces, alguien le dice, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues sabremos el camino? Qué pregunta, ¿verdad?
Si Jesús, nuestro Señor, les hubiera dicho, voy a la cruz, voy a morir y me voy al cielo, por ejemplo, eso no hubiera generado controversia. Los apóstoles, discípulos lo hubieran entendido, ¿no es cierto?, que el Señor se va a morir en la cruz y luego dice, claro, ya muerto, se va al cielo. Los discípulos habían dicho, al decir eso nuestro Señor Jesucristo, Jesús, perfecto, entonces nos vemos allá, como muchas veces nosotros decimos, nos vemos allá, en el cielo. Yo me adelanto y voy a ayudarle al Señor a preparar también un lugar para ustedes. Y allá nos vemos. ¿Por qué no entendemos las cosas? Porque por mucho tiempo, como decía, esto hemos enseñado o venimos escuchando por años, décadas. Entonces es difícil, cuesta difícil desinstalar lo que hemos aprendido por años. De que hemos pensado o creído que vamos a ir al cielo y allá nos vamos a encontrar la familia, allá nos vamos a encontrar nuestros seres queridos, hermanos amados. Que el Señor nos revele. Los cielos van a ser llenos de Cristo, la tierra tiene que ser llena de Cristo. Y cuando hablo de la tierra, significa mi pensamiento, mi vida tiene que ser lleno de Cristo. Y solamente Cristo tiene que ser todo nuestras vidas, nada más ni nada menos. No mi mamá, mi papá, mi abuelito, nadie, solo Cristo. Que esto el Señor, el Espíritu de Dios nos pueda revelar, manifestar. No hará tantas preguntas, claro, ¿qué pregunta habrá si ya leemos al Señor? Bastará con eso. No bastará saber, bueno, dejemos al Señor y ahora, ¿dónde está mi parentela? ¿Dónde están mis amigos? ¿Dónde está? No habrá tiempo para eso, ni siquiera nos preocuparemos por eso. Piénselo, que el Señor le dé revelación de lo que estamos hablando, de lo que significa el Señor en nosotros, que Cristo crezca y nosotros desaparezcamos, que nuestros pensamientos desaparezcan, que nuestros intereses desaparezcan. Al leer nuevamente las Escrituras, por ejemplo, en Génesis habla de Rebeca, que tenía, por ejemplo, que tenía en su vientre, recuerdas, a 2 hijos, mellizos, gemelos, uno llamado Esaú y otro llamado Jacob. Y dice la Biblia que desde el vientre o en el vientre mismo, los hijos, los dos peleaban, ni nacían ya peleaban. Y todo eso nada más que es sombra, figura, tipo de algo mucho mayor, trascendental. Cada uno de nosotros tenemos internamente a 2 personajes, uno llamado Jacob y otro Esaú. Cada uno de nosotros, eso es lo que habla el libro de Hebreos. El autor a los Hebreos dice que Esaú representa a nuestra naturaleza pecaminosa, carnal, humana, natural. Eso dice el autor a los Hebreos. Y que Esaú representa nuestra naturaleza divina, al deseo de siempre estar agradando al Señor. Cada uno de nosotros tenemos en nuestro interior a Esaú y a Jacob. Y cada día libramos batallas todo el tiempo.
constantemente. De eso está hablándonos. No está hablando de la historia de Esaú, de Jacob, no. Habla de nosotros. Eso era nada más un tipo, una sombra. Entonces no tiene nada que ver con ellos, tiene que ver con nosotros. Juan el Bautista dice, es necesario, imprescindible, dice otra versión, que Cristo crezca y nosotros desaparezcamos. Moramos, dice la Biblia. Por eso está hablando el Señor. La carne tiene que morir. Esaú tiene que morir. Y Jacob tiene que vivir el espíritu. De eso está hablando. No está hablando de la historia de Esaú y Jacob. No. Está hablando de nosotros. De la enseñanza de nosotros. Todo tiene que ver con nosotros, con Cristo y nosotros y nadie más. Entonces, así que me voy, les dejo, el Señor nos dijo, ¿no es cierto? Me voy, pero les dejo la Biblia. Y arréglense con la Biblia. No dijo eso, cuidado. Arréglense con las Escrituras. Arréglense con la Torá o con cualquier otro libro. Ya que me voy. Y vuelvo en 2000 años. Así que nos vemos. No dijo eso nuestro Señor Jesucristo. No dijo eso. Jesús, nuestro Señor, dijo, me voy, pero les dejo el Espíritu, el Consolador, el Paracleto. Eso es lo que dice en Juan capítulo 16, que estamos leyendo, y que espero que usted nos siga en las enseñanzas de los días miércoles. Así que escuchen detenidamente, por favor. Nuestro Señor Jesucristo no nos dejó un libro, no nos dejó una Biblia, nos dejó el Paracleto, el Espíritu Santo, el que nos va a guiar a toda la verdad, el que nos va a mantener en la verdad, el que nos va a enseñar la verdad. Y nuestro Señor Jesucristo dijo, yo soy la verdad, no la Biblia, no las Escrituras. Las Escrituras hablan de mí, dan testimonio de mí. Dijo Jesús, escudriñen bien, lean bien. Pero no les dejo eso. Les voy a dejar al Espíritu Santo, el Paracleto, el que nos va a guiar a toda la verdad, el que nos va a guiar a toda la justicia. Decir, el Señor, el Espíritu Santo de Dios va a ser nuestro guiador, nuestro GPS, si se quiere llamarlo. Ahora tan común, ¿no es cierto? El Google Maps, el Waze, el que nos guíe, el que nos conduce a dónde estamos, dónde vamos, el Espíritu Santo, el GPS. Así que, amados, nuestro Señor Jesucristo, para tristeza de muchos creyentes, nunca dijo, me voy al cielo y vuelvo del cielo. Nunca dijo eso, ni mencionó eso. Él mencionó, voy a mi Padre, donde salí. Así que él no dijo, yo salí del mono. Mucha gente cree que es descendencia del mono y que como es descendencia del mono, volverá a ser en la otra vida, qué sé yo, otro mono más, otro animal, qué sé yo. Jesús dice, salí de mi Padre, vuelvo a mi Padre. Y cada uno de nosotros vamos a volver a nuestro Padre, de donde salimos. Como dice el apóstol Pablo, salí de Dios y volvemos a Dios, nuestro Creador. Entonces, nuestro Señor Jesucristo dijo clarito, yo voy al Padre. Y cuando yo esté en el Padre,
Dice nuestro Señor Jesucristo, prepararé un lugar. Y de eso vamos a hablar próximamente. Así que esperamos que usted se conecte, nos acompañe y vaya meditando en lo que estamos leyendo. Lea bien las escrituras, lea bien el libro y pregúntele al Espíritu Santo, al Maestro. No es la Biblia nuestro Maestro, cuidado. No nos dejó la Biblia como maestro, nos dejó el Espíritu Santo de Dios para que sea nuestro maestro, nuestro guiador. Y cada uno de nosotros entonces debemos ser llenos del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo es ser lleno de Dios, de Jesucristo, del Padre y del Espíritu Santo. Y que cada uno de nosotros podamos pedir al Espíritu Santo, al Consolador, al Maestro por excelencia, pueda enseñarnos, guiarnos, mostrarnos la verdad que es Cristo el Señor. Oremos. Padre, te damos muchísimas gracias. Muchas gracias por lo que tú haces, por lo que seguirás haciendo en nosotros, con nosotros en este tiempo. Permite que tu Santo Espíritu pueda revelarnos a la persona maravillosa que es el Señor. Otro consolador, le daré otro consolador que es igual que yo, que tomará de lo mío y les hará saber todas las cosas. Permite que el Espíritu Santo cada día en nosotros pueda guiarnos a la verdad, mostrarnos la verdad que es Cristo el Señor. Te lo pedimos, Padre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Amados, queremos también invitarte y recordarte que estamos acá reunidos los días sábados a partir de las 7 de la mañana y los domingos a partir de las 9:30 de la mañana. Gracia y paz a cada uno de ustedes. Sea la gloria.